Buenas tardes, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Bueno, soy su asesora Adriana Bautista en la materia o asignatura Derecho Penal 2. Ya pues creo que la mayoría me conoce porque creo que les di Romano, ¿no? Romano 1. Sin embargo, bueno, con esta materia, que es bastante importante, eh, anoche les escribí para que, bueno, hicieran el esfuerzo de conectarse. Yo sé que a veces la energía eléctrica, situación tiempo, trabajo y demás, pero que, bueno, hicieran el esfuerzo. ¿Por qué? Esta materia es derecho penal especial o la parte especial del derecho penal. Es donde ustedes van a encuadrar hechos en tipos penales. Y si no saben encuadrar hechos en tipos penales, pues lógicamente, o sea, van a tener una debilidad enorme en el momento de ejercer y en el momento inclusive de actuar en cualquier fase del proceso, sea como director del proceso, como titular de la acción penal o como defensor, sea público o privado. Y es pues fundamental en el desenvolvimiento de ustedes, de futuros colegas. Y pues he observado bastantes debilidades allí con respecto a los mapas conceptuales. Y bueno, estoy ya revisando los esquemas, ¿no? Están colocando inclusive que es un craso error y que más bien he sido benevolente porque están utilizando el código que fue reformado, o sea, hubo una reforma en el 2005 y están utilizando el código derogado del 2000. Eso es un craso error en todas las instancias que ustedes se puedan imaginar, judiciales y demás. No puede un abogado utilizar una norma que ya no está vigente y me están utilizando el código del 2000 cuando hubo una reforma en el 2005. Eso es fatal. Pero como les indiqué, más bien he sido benevolente y a los que han estado así les he colocado entre 40 y 50, ¿no? Sin embargo, están aplazados en esa actividad. Pero mucho cuidado, máxime cuando en el aula virtual está el Código Penal del 2005. Yo se lo subí y están allí. No se tomaron ni siquiera la molestia en revisar el Código Penal. No hagan las cosas por hacerlas. O se hacen bien o no se hacen. Yo sé que tienen muchas ocupaciones, yo también y demás, pero tienen que dedicarse. Si están en estos procesos de estudio, hay que hacer un breve aparte y concentrarse en lo que están haciendo. Porque les dije, y no solamente en mi materia, sino en todas las materias. Y más que van a ser, o sea, colegas, futuros abogados, y ustedes tienen que estar como los médicos, vigentes, actualizándose, revisar. Si tienen alguna duda, preguntar, profesora, ¿cuál es el código vigente? ¿Qué estoy utilizando? ¿Lo estoy haciendo bien? ¿Lo estoy haciendo mal? Yo estoy presta siempre, desde el inicio del trimestre, a estar atenta a los requerimientos que ustedes me indiquen. Pero si ustedes no se comunican conmigo, yo no voy a ser adivinadora sobre lo que ustedes están haciendo. Tienen que, y me doy cuenta, es cuando lógicamente estoy revisando los trabajos que existen ese tipo de deficiencias y que no las puedo pasar por alto y que lógicamente pues tengo que aplazarlos en esa actividad. Y si siguen así, pues tendré que seguirlos aplazando todo y pues perderán la materia. Lógicamente, porque no pueden pasar derecho penal especial utilizando un código que no está vigente o ni siquiera entendiendo lo que es el concepto de derecho penal especial. Y esa parte, por eso es especialidad del derecho, donde yo voy a verificar que cada hecho en la sociedad encuadre en un tipo penal. ¿Y cuál es el tipo penal? La norma sustantiva penal por excelencia venezolana es el Código Penal venezolano. Existen otras leyes especiales y leyes orgánicas donde efectivamente encuadran hechos en esos tipos penales en diferentes leyes especiales y orgánicas. Pero la norma principal, sustantiva por excelencia, es el Código Penal venezolano, donde me va a tipificar todas esas conductas contrarias a la ley o ilícitas que un ser humano puede incurrir y las adopta en un tipo penal. Y eso ustedes ya lo deben saber, que es la base del principio de legalidad. Si no está allí, lo que no está contemplado en el Código Penal, en ninguna ley, pues no es delito. Y si no es delito, pues hay atipicidad, faltaría algún elemento del delito. Y si falta algún elemento del delito, pues no puede declararse culpabilidad o responsabilidad penal,
que me imagino que ustedes ya vieron eso en penal general, lo que son los elementos del delito, los elementos positivos y los elementos negativos. Y en esta materia lo que vamos a ver solamente es penal especial, sin adentrarnos mucho a las teorías del delito, porque eso ya ustedes lo tienen que saber. Y si no lo saben, pues tienen que hacérmelo desde mi conocimiento para yo más o menos explicárselos en las clases, pero tienen que decírmelo, porque yo supongo que, o sea, que ya en penal especial ustedes tienen que saber todas las teorías del delito, los elementos del delito positivos y los elementos negativos y demás, todo lo que conceptúa como tal el delito para poder entender o salir adelante en esta materia que es penal especial. En cuanto a la planificación, el 7 de septiembre se compone de 4 unidades. El 7 de septiembre había que entregar, bueno, el mapa conceptual, que ya lo corregí, de los que los enviaron, de 46 lo enviaron 36. Ya está corregido en la plataforma. No he subido eso a plantilla porque yo espero hasta el final prácticamente para subir a plantilla, pero dentro del aula virtual ya está corregido y ustedes pueden visualizar lo que obtuvieron. En la unidad 2 tienen una actividad ya para mañana, que se compone del esquema. Elaborar un esquema sobre la división de los tipos penales. Aquí voy otra vez. Tipos penales. No son tipos de pena. Son dos cosas totalmente distintas, que eso también ustedes lo tuvieron que ver en penal general. Se difiere los tipos penales de los tipos de penas. Tipos penales son hechos jurídicos, delitos, todo lo que encuadra esos ilícitos como tal, y en la norma, y yo en la planificación coloqué del Código Penal, en la norma sustantiva por excelencia, el Código Penal, no en las otras leyes, solamente que se basaran en el libro segundo del Código Penal. Pero he observado que ya me están haciendo esquemas sobre tipos de penas. Yo no pedí eso, yo no pedí penas corporales, ni penas no corporales, ni penas accesorias, nada de eso. Yo pedí fueron tipos penales. ¿Y cuáles son los tipos penales? Usted agarra el libro segundo del Código Penal, que está dividido en títulos y en capítulos, y hace un esquema de esos tipos. ¿Por qué? Porque yo quiero que ustedes aprendan a manejar el Código Penal, cómo está dividido, cuántos libros tiene, cuántos títulos tiene, dentro de sus títulos, qué capítulos tienes, dónde están, que ustedes le digan, doctora Leida, por favor, ubíqueme el secuestro o el robo agravado. El robo agravado empieza a buscar desde el artículo 1, 2, 3, ¿dónde estará? Robo agravado. Yo de una vez tengo que ver en mi cabeza y adiestrarme y conceptualizar de que el robo agravado está dentro de los 400. Robo agravado, es el 458 del Código Penal. Que las violaciones están dentro del 374, 376. Que falsa atestación y resistencia a la autoridad 200 y algo, 219. Que el homicidio es el 405 y que de ahí en adelante son los diferentes tipos de homicidio. Eso es lo que yo quiero que ustedes aprendan y a manejar el Código Penal y que lo agarren rápido y que de una vez ubiquen la norma, el tipo penal, para encuadrar esa conducta ilícita, ese hecho en ese tipo. Pero si no saben manejar el Código Penal, o sea, ¿cómo van a llegar a una audiencia así? Sin manejar el Código Penal y aparte de eso, utilizando el código derogado. No, o sea, eso yo no lo puedo permitir como docente. Por eso los invito a que revisen e internalicen los conocimientos y no hagan las actividades por hacerlas. Máxime cuando estos procesos me parecen que son súper sencillos de hacer. O sea, el profesor como tal, lo que a ustedes le indican son las pautas y ustedes tienen que internalizar y profundizar. No tampoco quedarse con lo que el docente le pueda dar, porque estos son mini pastillas. O sea, lo principal de materias tan complejas y tan extensas, por la modalidad, por la situación de salud que estamos viendo, porque procesos tecnoformativos, porque bueno, no por los momentos no podemos asistir a clases presenciales, porque son trimestres, bueno, por todos esos factores. Más que estamos en andragogía afectiva, andragogía, o sea que eso son educación para adultos propiamente, donde ustedes tienen que internalizar esos conocimientos y ir un poco más allá de lo que el facilitador les proporciona.
porque estas clases a veces pudieran ser hasta de 2 horas cada clase y en 2 horas explicar 3, 4 tipos penales, pero tampoco se puede. Por eso yo los invito a que ustedes revisen ese código penal, busquen inclusive doctrina, por lo menos hay un libro muy bueno de Grisante Aveledo, que es la parte de Derecho Penal Especial, que es un libro como así, gordísimo, grueso, que contiene toda la parte especial del derecho, o sea, la tipología, y especifica. Dentro de cada tipo, que eso lo vamos a ver posteriores, pero tengo que explicárselo hoy, en cada tipo penal tiene elementos particulares de la norma. ¿Cuáles son? Verbo rector, sujetos y bien jurídico protegido. Esos son 3 puntos importantes, hay más, pero los 3 principales son esos: verbo rector, sujetos y bien jurídico protegido, bien jurídico lesionado. ¿Cuál es el verbo rector? El mismo norma me la va a dar, por decir, en el homicidio, el que con intención de dañar a otro o causa la muerte. ¿Cuál es el verbo rector ahí? La intencionalidad. ¿Cuál es el bien jurídico protegido? La vida, porque está causando la muerte. ¿Quién es el sujeto? Sujeto activo indiferente. Cuando yo hablo de sujetos, hay un sujeto activo y hay un sujeto pasivo. El sujeto activo es el agresor. El sujeto pasivo es el que recibe la ofensa o el agredido. Por eso hablamos de sujetos. Sujeto activo y sujeto pasivo. Se transforma a sujeto activo calificado o sujeto pasivo calificado cuando hay una cualidad específica en el agresor o en el victimario. Ahí se transforma de ser sujeto activo indiferente o sujeto pasivo indiferente a ser sujeto activo calificado o a ser sujeto pasivo calificado. Eso es parte del derecho penal especial, pero también tiene bases del derecho penal general. Eso ustedes tienen que conocerlo también, ¿ok? Entonces, es muy importante que tengan en cuenta todos esos aspectos en el momento de desarrollar las actividades, y lo que no entiendan, pues se permitan, y estoy, como les dije, presta a todas sus inquietudes. El tipo, la unidad 2, que se corresponde a ese esquema de los tipos penales del libro segundo del Código Penal, que es para mañana la actividad. Sin embargo, la plataforma está abierta hasta el 1 de noviembre del 2021 a las 11 de la noche. Si bien es cierto, hay fechas de entrega, límite dentro de la plataforma, estas fechas de entrega es a los fines de que a ustedes no se les acumule el trabajo y las actividades. Pero en mi aula virtual y en penal especial, la plataforma está abierta hasta el 1 de noviembre. Ya luego del 1 de noviembre, pues lógicamente, si no va a existir ningún tipo de prórroga. Tampoco permito segundas entregas. La plataforma me da a mí la posibilidad de verificar, si supongamos, la Aleida aplazó el esquema, y me diga, doctora, es que, ¿será que me da otra oportunidad? Que no. Ya usted contestó lo que contestó. Yo ya la evalué, ya contestó. El hecho de que esté la plataforma abierta no es que admita segundas entregas. Y si lo llega a hacer, está aplazada. Así de sencillo, porque está actuando de mala fe, está actuando en perjuicio de la buena fe de su docente. Está aplazada. Y la plataforma de una vez me da la posibilidad a mí de verificar que efectivamente Aleida hizo una segunda entrega sin mi consentimiento. Y si hacen eso sin mi consentimiento, pues no solamente va a aplazar esa actividad, seguramente va a aplazar la materia. ¿Por qué? Porque no actuó de buena fe. Y esos son principios generales del derecho y de ética. Y eso es ética. Ética de ustedes como estudiantes y ética mía como profesora, que tengo que ser rigurosa porque está actuando de manera inclusive, o sea, fraudulenta. Y eso no se puede admitir. Entonces, ojo con eso también, ¿ok? Si yo como docente les doy la posibilidad a ustedes, bueno, está bien, bueno, se equivocó, pero no vamos a hacerlo sino hasta el final de la materia, hasta el final de las 4 unidades. Cuando yo ya observe que transcurren las 4 unidades y supongamos así, no le da para pasar la materia y tiene la voluntad
y quiere recuperarse, escríbame. Si me escribe, bueno, yo le doy la posibilidad de que pueda hacer algún tipo de otro de trabajo y demás, y que me lo entregue vía WhatsApp, y yo pondero la calificación en la plataforma y hago en el proceso de retroalimentación de que efectivamente en ese proceso de retroinformación a su vez, yo concedí una excepción a ese estudiante y bueno, modifiqué porque me entregó un trabajo aparte para poder o sea, avanzar en la calificación y que no quede aplazado. Pero eso es otra cosa. Pero la plataforma me la dejan así quietica como está. Si ya entregó su trabajo y usted observó que lo entregó mal, bueno, déjelo así, quietico. Y después vemos cómo lo puedo solucionar al final. No haga cosas indebidas, porque las acciones generan reacciones y consecuencias. Y esas consecuencias pueden ser a lo largo negativas para ustedes. Y más como les dije, en estos estudios, que es el derecho, y el derecho ¿qué es? Actuar correctamente, actuar sobre una línea recta, como lo indica, derecho, recto, no desviarme del camino. ¿Ok? Y eso es ética. Ajá. La unidad 3, que es para el 15 de octubre, corresponde a los delitos de hurto y robo. Y allí se explicará por medio de un ensayo la noción de los delitos contra la propiedad. Este ensayo no debe exceder de 10 cuartillas. Con los ensayos, voy con los ensayos ahora. Ya ustedes están en un nivel que están a punto de graduarse. Y a medida que avanzan, es más la exigencia. Y yo también tengo que ser exigente. Un ensayo está compuesto de 3 partes. Su cuerpo es 3 partes. Introducción, desarrollo, contenido y conclusión. Pero es lineal. No lleva títulos ni subtítulos. No me van a colocar introducción, los párrafos de introducción, desarrollo. No. Eso no es así. Los ensayos son lineales. La introducción es lo que usted como escritor, autor en ese momento me está indicando al lector que esa es la introducción y yo como lectora debo comprender que lo que estoy leyendo en los primeros 2, 3 párrafos es la introducción, que luego voy a seguir entendiendo que es el desarrollo y luego usted con las palabras y los conectores adecuados va a concluir ese ensayo. Pero bajo esa estructura, introducción, desarrollo y conclusión lineal. Para que un ensayo se entienda, no puede exceder cada párrafo de 10 líneas, para que sea entendible en este caso para mí como docente, de 10 líneas y no exceder de las cuartillas, porque ya cuando un ensayo se hace repetitivo, ya caemos en falacias circulares, estamos falacias, volviendo a decir lo mismo de forma circular, y al final no dice nada o dice lo mismo que ya dijo en las primeras 2 cuartillas. En derecho también tenemos que ser claros, concisos y concretos. No podemos estar dando flechazos así sin necesidad o al aire. Claros, concisos y concretos. Ojo con el ensayo. Y la última unidad, que es la unidad 4, que está prevista para el 1 de noviembre del 2021, fecha en que se va a cerrar la plataforma, un resumen crítico con respecto a los delitos contra la cosa pública. Resumen crítico, son tanto el ensayo como el resumen crítico son procesos de reflexión, o sea, es interpretación particular, propia, no son copias y pegues. O sea, el resumen, si bien es cierto, va a tener ciertas palabras que lo van a distinguir porque fueron tomadas conceptos propios. Si lo van a hacer así, tiene que cerrarlo entre comillas y hacerme la referencia bibliográfica de dónde extrajo. Pero no me va a hacer todo el resumen crítico en comillas, porque eso es plagio. Eso es copiar y pegar de internet y ya. Y eso es plagio. Tiene que ser un resumen de sus palabras. Y si va a resumir algo de una conceptualización, porque le pareció que el concepto de cosa pública de Grisante Aveledo es demasiado bueno, pues coloque el concepto de Grisante Aveledo entre comillas y referénciemelo abajo y en qué página lo extrajo. Pero como les indiqué, no va a ser todo el resumen crítico en comillas,
porque sería un plagio, así de sencillo. Tienen que hacer procesos de reflexión de ese resumen crítico y, por supuesto, el ensayo si es interpretación particular y es un proceso de reflexión interna. No puede ir copias de nada, porque igual yo los ensayos los ubico y los paso por un software que es de detector de plagio y me va a indicar hasta el porcentaje de lo que usted se copió de internet o de lo que se copió de cualquier libro. Ojo con eso. Entonces, como les dije, o sea, tengan en cuenta todos estos preceptos y que se los estoy diciendo hoy porque, bueno, ya con lo que corregí, observé bastantes deficiencias y debilidades y me causó muchos interés y demás. Yo dije, no, esto no puede estar pasando, ya se van a graduar de abogados y que tengan este tipo de debilidades que tengo que atacarlas. En esas 4 unidades todo tiene que ser en formato PDF. ¿Por qué formato PDF? Porque desde el ordenador, desde el aula virtual, yo corrijo inmediatamente. Yo no tengo necesidad de que porque si ustedes lo hacen en PowerPoint o en Word, debo descargar esa actividad en mi ordenador. ¿Y qué están haciendo? Congestionándome el computador, porque tengo que bajar todas las actividades ahí. Esa no es la idea. El aula virtual, para eso tenemos una aula virtual bastante sustentable y que es rápida, me permite a mí como docente visualizar el trabajo desde la misma aula virtual sin tener que descargarlo en mi computador. Por eso, pero solamente admite en formato PDF. Por eso yo exijo en la planificación formato PDF. Y todavía me siguen enviando trabajos en Word o en PowerPoint o en fotos. No, yo no pedí eso. O sea, más bien he sido benevolente y coloco calificación. Pero si yo fuera más estricta, aplazados totalmente. Porque el derecho es lo que se pide. Si no existieran vicios del consentimiento, vicios de la motivación, vicios de la sentencia, porque ocurrirían en extrapetita, en ultrapetita o en citrapetita. Está dándome más o me está aportando más de lo que pido o dándome menos. Y esos son vicios que ustedes lo van a ver, me imagino, ya lo estarán viendo en procesal penal, en la parte de recursos, en argumentación. Eso es otra materia, que eso tampoco se los puedo dar aquí porque es penal especial, pero esos son vicios. ¿Okay? Y eso también ustedes tienen que saberlo. Por eso el derecho es lo que es y no admite interpretaciones de manera holística. Si bien es cierto, hay interpretaciones jurídicas, estas interpretaciones tienen que ir sobre la base de hechos ciertos y silogismos propios, no sobre la base de falacias. ¿Ok, muchachos? En cuanto al tema 1, la unidad 1, que es el derecho penal especial, ya les indiqué que es un conjunto de normas relativas a hechos que encuadran necesariamente en tipos penales y que estos tipos penales son los que dan garantías al principio de legalidad. Cuando hablo de la clasificación de los delitos contra las personas, que es la unidad 1 propiamente, para que ustedes, que es lo que ya estamos viendo hoy. La unidad 1, que de derecho con delitos contra las personas, comienza en el libro segundo y abarca desde el 405 del Código Penal. Título 9 de los delitos contra las personas, capítulo 1 del homicidio. Eso es lo que yo me refiero. Clasificación de los delitos contra las personas. Ya sabe que está en el libro segundo, título 9, capítulo 1, inicia en el 405. ¿Por qué? Porque también he visto clasificaciones que me colocan otros capítulos que no tienen nada que ver con las personas o me indican que afectan la integridad física y me mencionan a los delitos contra la propiedad, robo y hurto. No, esos no son delitos contra la persona, esos son delitos contra la propiedad y eso es otro capítulo del libro segundo. O me hacen una clasificación de delitos de manera doctrinaria. ¿Cuáles son los delitos de manera doctrinaria? Por omisión, por acción, delitos complejos, delitos simples, plurales, pluriofensivos, bueno, permanentes y temporales,
toda esa clasificación tampoco es. Esa clasificación la tuvieron que ver en penal general, pero esa no es la clasificación de esta. A mí la que me importa y la que ustedes van a tener más a la mano y la que van a usar más es la clasificación de la norma sustantiva penal por excelencia, que sí deben saber la otra clasificación a nivel doctrinaria, sí, por supuesto, pero eso lo van adquiriendo por destreza. ¿Cuál delito por lo menos sería por omisión? Supongamos, ¿qué delito se le viene a ustedes? Un delito por omisión, si todos los delitos generan una acción. ¿Hay delitos por omisión? Se preguntarán ustedes. Si hay delitos por omisión. El más común y por excelencia, omisión de socorro. La misma palabra lo dice, omisión de socorro. Cuando efectivamente alguien tuvo un accidente y el agresor o uno de los testigos pues, vio, observó, pero más que en lo que atañe al agresor, lo dejó. Aparte que lo lesionó, lo dejó. Hay una omisión de socorro. ¿Cuál es otro delito por omisión? Cuando yo teniendo conocimiento de un hecho delictivo, me convierto en cómplice y yo no le doy parte a las autoridades de ese delito. Me vuelvo cómplice, pero actúo por omisión. Es un delito de omisión. Entonces, sí existe. Y esos son delitos, esa es la clasificación de delitos a nivel doctrinario, que lógicamente la tienen que aprender, que el programa no lo especifica, pero bueno, podemos ir hablando en el transcurso de la materia de ese tipo de delitos. El programa no lo pide y no están pero lo podemos hacer, o si ustedes tienen dudas, lo pueden ir revisando, pero por eso es que le digo, estos procesos de aprendizaje son autodidactas y tienen que ir más allá. Eso no está en el programa, y eso ustedes me imagino que no lo tienen tampoco en su pensum, en los delitos por omisión, pero bueno, yo me voy a preocupar y a ocupar de revisar más allá los delitos a nivel doctrinario. ¿Cuáles son la clasificación? Que superan las 30, ¿no? Los 30 ítems de aspectos en cuanto a clasificación de delitos a nivel doctrinario. Son muchísimos, muchísimos, y de ahí se desprenden otros. Y los invito a que revisen eso. Ok. Seguimos entonces con la unidad 2, delitos contra las personas, el homicidio, que es el primero, el artículo 405, el que intencionalmente haya dado muerte a alguna persona será penado con presidio de 12 a 18 años. Verbo rector, la intención. Sujeto, sujeto activo indiferente, sujeto pasivo indiferente. Bien jurídico lesionado o protegido, la vida. Cada artículo hay que extraerle eso. Y ustedes aprendiendo a extraer esos 3 elementos importantes de la norma, pues van rapidito a poder conceptualizar, a revisar un hecho, a distinguirlo. Homicidio calificado es el siguiente, el 406, y claro, tiene varios literales y numerales. ¿Por qué es calificado? Es igual. Supongamos vamos a leer el primer ordinal. En los 406 dice, en los casos que se enumeran a continuación se aplicarán las siguientes penas. 1. 15 a 20 años de prisión a quien cometa el homicidio por medio de veneno o de incendio, sumersión u otros de los delitos previstos en este libro con alevosía o por motivos fútiles o innobles en el curso de la ejecución de los delitos en los previstos 449, 450, que esos son el robo agravado. ¿Por qué es calificado? Porque existe una situación particular que le agregó una característica a su vez particular. En el caso del ordinal 1 es porque fue por veneno, por incendio o sumersión, ahogamiento. Por eso se le da esa característica de calificado. Puede ser sujeto activo indiferente y sujeto pasivo igual indiferente. No necesita ser sujeto activo pasivo calificado. Se vuelve calificado aquí, en el 407 con el homicidio agravado. ¿Por qué? Voy a leer el artículo 407, uno de los literales. La pena del delito previsto en el artículo 405 de este código será de 20 a 25 años de presidio para los que lo perpetren en la persona de su hermano. Hermano, ¿un vínculo de qué? Consanguinidad.
El sujeto activo es calificado porque era hermano del que le dio muerte a través de su hermano. Sujeto pasivo, calificado, porque tiene una cualidad especial. Tenían un vínculo común. ¿Y cuál es? Consanguinidad. Por eso se transforma en calificado. Sujeto pasivo y activo calificado. ¿Cuál es el verbo rector? Igual la intención. En los primeros 3 artículos hay intencionalidad. Verbo rector, bien jurídico protegido, sigue siendo la vida, porque es un homicidio. Homicidio culposo. Vamos a ir porque ya me está acabando el tiempo. El concausal es el 408. Vamos a leer rapidito el concausal para que lo vean. Tienen que tener a la mano el Código Penal. 408. En los casos previstos en los artículos precedentes, en el 405, 6 y 7, cuando la muerte no se hubiera efectuado sin el concurso de circunstancias persistentes desconocidas del culpado o de sus causas imprevistas que no han dependido de su hecho. La pena será de prisión de 7 a 10 años en los casos del artículo 405, de 10 a 15, 406 y de 8 a 2 años en los casos del artículo 407. Homicidio causal, concausal. ¿Qué significa esto? Igual a intención. El verbo rector es la intención, pero se le añade que la persona teniendo la intención no fue totalmente efectiva, sino él muere por otro aspecto en su cuerpo o anatomía. ¿Qué pasa? Supongamos Pedro quiere matar a Juan, pero Pedro teniendo la intención de matar a Juan, cuando agarra un cuchillo se lo da por un hombro. Un hombro es algo que sí es parte importante, pero no compromete un órgano vital. No es el corazón, o sea, un hombro, el hombro, parte de musculatura, de hueso. Lo más que le puede causar es una lesión. Pero Pedro le dio fue una puñalada en el hombro. O sea, lo vio malo, pero tenía la intención de matar. Pero resulta que Juan era hemofílico. O sea, se desangra por cualquier cosita. Y él muere producto del derrame de sangre, no de la lesión. Por eso es una concausal, es persistente. O sea, tenía la intención de matarlo y efectivamente se murió, pero no se murió por la puñalada. Se murió porque era hemofílico y su derramamiento de sangre produjo la muerte. Entonces hay como una circunstancia allí que pudiera decirse atenuante. Pero yo hasta cierto punto lo veo porque la intención la tenía. Igual lo logró. Sea que no le dio bien, porque de los nervios, qué sé yo, pero la intención de matarla la tenía. Pero dígame, ¿cómo se va a morir una persona con una puñalada en el hombro? Ay, pero resulta que bueno, tenía esa causa persistente anatómicamente en su cuerpo, que bueno, puede ser que Pedro no la sabía, y necesariamente no la sabía y muere de eso. Porque resulta que Pedro después le dio arrepentimiento, de que ay, no lo quería matar, le dio arrepentimiento, pero ya el mal está porque la intención la tuvo, la acción la generó con un cuchillo, al buscarle y darle la muerte. La acción la generó y la intención también la tenía. Entonces, lo que tenía en su mente lo materializó producto del apuñalamiento que tuvo, que no se murió por ahí por la otra cosa, pero se configuró para efectivamente ocasionar la muerte de una persona. Pero por eso se llama homicidio concausal o con circunstancias preexistentes. ¿Okay? Se me va a acabar el tiempo porque antes que me corte, bueno muchachos, nos vemos la próxima clase aproximadamente en 15 días. Espero que las otras tareas sí estén mejor y cualquier cosa, ustedes ya tienen mi número telefónico, se comunican conmigo, estoy como les dije presta a cualquier inquietud, duda, sugerencia, dudas, lo que quieran, pueden escribir. ¿Ok? Hasta luego. Chao.